Pasamos al siguiente tema por la investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Luciana Ramos Lira, aspectos psicosociales. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Bueno, pues agradezco al doctor Juan Ramón de la Fuente la oportunidad de participar en este simposio tan necesario para abrir el debate sobre la marihuana desde un punto de vista de salud. ¿Ya se empieza así? Bueno. ¿Qué significado tiene consumir marihuana en la actualidad? ¿Se asocia con ciertas identidades culturales o se ha normalizado su consumo y en consecuencia extendido a diversos sectores? ¿Tiene que ver con la marginalidad y el crimen? En particular, ¿qué problemas podrían asociarse con su uso? Como mostraré en este breve recorrido, los resultados, parecidos a lo que señaló ya también la doctora Denis, basados en la investigación científica, no son consistentes y varían dependiendo del efecto psicosocial que se evalúa. Entre los que han generado preocupación destacan los accidentes, la deserción escolar, las prácticas sexuales de riesgo, y yo voy a dar un poco de mayor énfasis a uno de las preocupaciones mayores, que es la posible asociación de consumo de marihuana y comportamientos violentos. Como se ha señalado, los efectos de la marihuana dependen de diversos aspectos y creo que se va complejizando el problema, como lo estamos viendo, porque vamos pasando a niveles todavía, digamos, de mayor complejidad, porque digamos que me interesa enfatizar aquí el papel que puede jugar la tolerancia y la normalización del consumo de marihuana, además de los otros aspectos que ya se han señalado, recordando que su uso recreativo se ha ido aceptando social y culturalmente en algunos países y sectores. Quienes utilizan el cannabis lo hacen para lograr un cierto estado de leve euforia y relajación, acompañadas por alteraciones perceptuales, incluyendo la distorsión del tiempo y la intensificación de experiencias tales como comer, escuchar música o tener relaciones sexuales. Cuando se utiliza en un contexto social, este estado puede estar acompañado de risa contagiosa, locuacidad y el aumento de sociabilidad, lo que en palabras de los usuarios se denominan estado de pachequez. Estos efectos ocurren típicamente 30 minutos después de fumar y duran entre 1 y 2 horas. En el caso de la violencia, los resultados de investigación, decía yo, son inconsistentes, incluso opuestos, pues se ha llegado a señalar que la marihuana incluso puede disminuir la agresividad y que por lo tanto las probabilidades de realizar actos de carácter violento bajo sus efectos son menores. El alcohol, ya se mencionó, es la sustancia que tiene evidencia más consistente de ser un factor de riesgo potencialmente causal de violencia, al igual que la cocaína y las metanfetaminas. Las dificultades para entender la asociación marihuana y violencia, por tanto, implican, como también ya se mencionó, conocer el tipo de marihuana que se usa, cómo se usa y con qué patrón. También requieren saber si hay consumo de otras sustancias y de qué usuarios hablamos, pues pueden ser estudiantes, pacientes psiquiátricos o criminales, además de que tenemos que estar también muy conscientes cuando revisamos un estudio acerca de que puede haberse realizado en diferente contexto. El avance en los propios diseños de investigación, más sofisticados y que controlan más variables, como los longitudinales, es el que, entre otros aspectos, ha llevado a cuestionar la asociación directa entre el uso de marihuana y la violencia. Así pues, para conocer el verdadero carácter, si es que podemos llegar a una verdad absoluta, de esta asociación, hay que analizar las limitaciones que pueden tener las investigaciones al respecto. Denis también ya mencionó algunas, como el diseño y tipo de estudio, el tipo de usuario, cómo se conceptualizan y miden las variables, si se controlan las que pueden generar confusión y qué tipos de grupos se utilizan para hacer comparaciones. Podemos llegar a decir que la violencia es un efecto o que puede más bien ser una posible causa de consumo, o hay fenómenos coexistentes que le subyacen. Por ejemplo, la exposición a la violencia y la negligencia han sido encontradas, eso sí, consistentemente como predictoras del consumo de marihuana.
Los resultados inconsistentes, como también se señaló, pueden deberse también a que se están evaluando diferentes tipos de marihuana, tanto en términos históricos como geográficos. Al respecto, solamente vale la pena señalar un dato que viene en el libro, que si bien en los años 60 y 70 podría pensarse que el contenido de delta 9 tetrahidrocannabinol por cigarrillo podría ser de unos 10 miligramos, actualmente es de alrededor de 20 y llega a ser, imagínense, de entre 150 y 300 miligramos en cultivos especiales. Recordemos además que muchos usuarios de marihuana también consumen otras drogas y de hecho las mezclan. Vemos que esto es el caso de marihuana con cocaína, anfetaminas y con inhalables, según la encuesta de usuarios realizada en la Ciudad de México. Como mencioné, diseños como los longitudinales o de cohortes permiten observar si el uso de una sustancia precede al comportamiento a estudiar, controlar variables de confusión como el uso de otras drogas y las características de los usuarios y del grupo de comparación. Por ejemplo, si tienen un trastorno psiquiátrico o presentan antecedentes de violencia y digamos que este tipo de estudios nos pueden dar mayor evidencia que digamos tiene una lectura más de corte causal. Pero ¿por qué la marihuana podría asociarse con la violencia? Según la revisión de Ostrowski, esto puede deberse a alteraciones de las funciones cognitivas superiores que pueden tener efectos desinhibidores, a cierto tipo de personalidad y o a trastornos conductuales, a los ataques de pánico y sentimientos paranoides que pueden desencadenarse por el consumo, a la despersonalización, el incremento en el ritmo cardíaco o a la abstinencia en individuos dependientes. También podría ser que estén involucrados en esta asociación posible entre que un usuario de marihuana pudiera tener un comportamiento violento, estilos de vida relacionados con una mayor tolerancia a la desviación y a realizar comportamientos de riesgo, que los efectos subjetivos sean diferentes en el usuario, digamos comparando las expectativas que tenía originalmente, o a la propia pureza, decíamos, de la marihuana consumida o a su mezcla con otras sustancias. Pero además existen argumentos en contra de esta relación. Se ha asociado a la marihuana a estado de ánimos positivos y se ha asociado incluso con actitudes contraculturales. En su acepción sociológica, la contracultura se refiere a las prácticas sociales, políticas e ideológicas que surgieron en los años 60 en los Estados Unidos, específicamente al hipismo, y que se extendieron a sectores juveniles de países industrializados hasta destruirse o integrarse en las respectivas formaciones sociales. Sandberg señala que en el mundo occidental la marihuana ha sido un abarcador de identidad y cultura que se resiste a las normas de la mayoría y que se sigue asociando con ciertos tipos de música y estilos de vida como el reggae o el rastafarismo. Sin embargo, agrega que actualmente esta denominada cultura canábica parece estar fragmentándose y no dominar necesariamente la vida de los usuarios como ocurría antes y sobre todo en ciertos países. Se ha hibridizado con otras influencias culturales y con el uso médico cada vez más frecuente. Sin embargo, esta tolerancia y percepción benigna de la marihuana no necesariamente se comportaría igual en otros países que no son Estados Unidos y Europa, según lo analizan autores como Ramírez, quien señala que en los países en vías de desarrollo el consumo de drogas puede tener un impacto más negativo en general y mucho más en sectores desfavorecidos o marginales, siendo básicamente en los sectores con mejor condición socioeconómica en donde sí se puede hablar del denominado consumo recreativo de drogas. También es posible que exista una construcción sociocultural de los usuarios de marihuana como sujetos violentos. Los medios de comunicación pueden mostrar noticias sobre adictos a las drogas, es decir, no usuarios de drogas, sino adictos, pareciendo que es solo el único patrón que puede existir, relacionándolos con asesinatos y lesiones, pueden ofrecer una visión que oscurece una realidad social más compleja y el estereotipo que identifica al adicto como marihuano, hombre, joven, moreno y delincuente, contribuye a generar en la población emociones de miedo y rechazo.
fenómeno fuertemente asociado con representaciones sociales negativas que no necesariamente se corresponden con las características objetivas del fenómeno en sí, pero que tienen graves efectos como la criminalización y, por supuesto, en este sentido, la discriminación y exclusión que pueden incluso evitar que los usuarios busquen tratamiento. Los resultados de revisión de literatura publicada en los últimos 10 años llevan a plantearnos que no es posible establecer entonces una asociación causal directa entre el consumo de marihuana y la violencia interpersonal, aunque puedan darse, por ejemplo, cambios en el control de impulsos y la impulsividad. Lo que parece digno de atención, desde mi punto de vista, y también ya lo comenté, es enfatizar toda la evidencia acerca de la exposición a la violencia en la infancia y en la adolescencia como factores que incrementan el riesgo de consumo de marihuana, por ejemplo. Como ya mencioné, entonces, como reflexiones finales, podríamos pensar que pueden existir diversos factores que expliquen los resultados inconsistentes, además de los relacionados con la propia sustancia y el patrón de consumo. Entre estos puedo mencionar otra vez, por ejemplo, el tipo de agresión o violencia evaluada. Es muy difícil comparar estudios porque se tienen mediciones muy diferentes acerca del comportamiento en cuestión, que muchas veces puede ser, por ejemplo, una percepción o una actitud. También varía el tipo de población y de usuario estudiado y el orden temporal en que se presentan las variables y su reciprocidad. También pueden estar operando variables confusoras. Ya también lo decía Denny, es muy difícil hacer conclusiones estrictas en este sentido. Destacan el tema del consumo de alcohol asociado, de otras drogas, el tener ciertos padecimientos psiquiátricos, la victimización violenta previa, incluyendo el maltrato infantil y otras adversidades en edades tempranas. ¿Qué necesidades plantear para la investigación? Requerimos explorar si las conductas violentas, cuando aparecen, son perpetradas durante la intoxicación o en el periodo de abstinencia. Es fundamental el peso de los contextos, sobre todo cuando el consumo coocurre con ciertas conductas ilegales debido a estilos de vida antisociales que requieren estudiarse. El caso de nuestro país, como otros países de América Latina, es muy diferente, por ejemplo, al caso del estudio que reporto en Dinamarca, donde se señala que la marihuana está fácilmente disponible y experimentar con ella no se percibe como un comportamiento desviado, por lo que los usuarios dependen menos de redes subculturales ilegales para obtenerla y así pues consumirla, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro país. Las mujeres requieren ser incluidas en los estudios. También es importante abordar tanto la perpetración, pero también la victimización violenta y particularmente otras formas de violencia que sí encontramos en la literatura con resultados más consistentes de asociación, como la violencia sexual y de pareja, que, claro, tendríamos que ver si tiene que ver con un efecto del consumo, digamos, per se, aunque es difícil aislarlo, o tiene que ver otra vez con que los usuarios están consumiendo en contextos de ilegalidad y donde coexiste con el consumo de otras drogas y de otros comportamientos, digamos, delictivos. En este sentido, es fundamental hacer investigación en nuestro país. Pongo yo con los mejores diseños, bueno, de por sí hacer investigaciones, no hay investigaciones prácticamente sobre el tema de marihuana y la asociación con estos efectos psicosociales, por lo que es fundamental tener resultados propios, por supuesto adecuados a nuestra realidad social. Y por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, yo creo que es muy importante este tema de la relación entre marihuana y violencia, porque, pues como hemos visto, ni es fácil establecer una relación lineal y causal, y por otro lado sí parece haber una dosis importante de prejuicios y de discriminación. Algunos datos que complementan brevemente la exposición de la doctora, que se han hecho aquí en México. Por ejemplo, en el servicio médico forense,
aquellos cuerpos que llegan y que dan positivos a los estudios toxicológicos. Entre los que son toxicológicamente positivos, traen alguna sustancia. Números redondos, 80% alcohol, menos de 10% marihuana. En los servicios de urgencias de la Secretaría de Salud del DF, independientemente de la causa por la que lleguen al servicio de urgencias, otra vez, aquellos que son toxicológicamente positivos, los que son negativos no se cuentan en estos análisis. Los que son positivos, la proporción entre aquellos que son positivos a alcohol y los que son positivos a marihuana es aproximadamente de 8-1. No queremos decir con esto que la marihuana no esté contribuyendo, sí contribuye, pero proporcionalmente contribuye en una proporción bastante menor que el alcohol. Y el tema de las mujeres que comenta Luciana me parece particularmente importante. En los datos recientes del CIDE, de Catalina Pérez Correa, nos muestran que en el caso de las mujeres que están actualmente en alguna prisión federal por delitos contra la salud, de todas las mujeres que están en centros federales por delitos contra la salud, 80% están detenidas por posesión de drogas, no por tráfico, por posesión. Y de ese 80% de mujeres, 2/3 partes fue por posesión de marihuana. Es decir, hay una discriminación adicional hacia las mujeres, coincido plenamente, tenemos que hacer un gran esfuerzo desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva social, por decir, no se puede, creo yo, no se puede a priori descalificar a quien tiene una dosis de marihuana, que conlleva una dosis de marihuana que no necesariamente las convierte, sobre todo a las mujeres, en personas que deben de purgar una sentencia. Antes de abrir la discusión, señor presidente, tengo simplemente para alentar un poco más su participación, 6 puntos que me parece importante compartir con ustedes en esta ocasión, que de alguna manera son derivados de las presentaciones excelentes. Gracias, doctor Prospero, gracias, doctor Álvarez y Casa, gracias, Luciana Ramos, y que me parece que vale la pena mencionar. Uno, y deben de quedar en mi opinión muy claros, la marihuana es una droga y por lo tanto no es inocua. Su uso produce diversos efectos en la salud, algunos de ellos son nocivos, pero otros pueden no serlo. 2, su uso por supuesto que conlleva riesgos. Debe estar estrictamente prohibido su uso en menores de edad y regulado para su uso personal en adultos. 3, algo que ya no nos dio tiempo de ahondar, pero puede tener efectos potencialmente benéficos, por lo que debe alentarse la investigación como las que están haciendo el doctor Prospero y su grupo en la facultad y en otros lugares, no muchos desafortunadamente en México, para esclarecer sus posibles propiedades terapéuticas. Más de 400 sustancias activas. Es decir, prohibirlo es lo que es anticientífico. De estas 400 sustancias, ¿por qué decimos que no puede haber algunas de ellas que sean terapéuticamente útiles? En todo caso, vamos probándolas una y una, y dentro de 20 años los que sigan por acá, que nos digan cuántas de esas 400 fueron útiles y cuántas no. 4, consumir marihuana no es un delito. No es un delito. No está bien, pero no es un delito. El equivalente a una onza, que son 28 gramos, es el límite internacional convencionalmente aceptado para uso personal. En México el límite legal es de 5 gramos. Esto tiene que cambiar. Tener 28 gramos de marihuana para uso personal no te convierte en un narcomenudista. De hecho, ni siquiera te sale el negocio, hombre. Hay que detener a los que pasan toneladas y toneladas y no al que trae pues unos cuantos carrujos en la bolsa. No está bien, pero no podemos etiquetarlo de narcomenudista.
No podemos por eso meterlo a la cárcel. 4, quienes desarrollen adicción, 9% aproximadamente, tienen derecho a ser tratados como enfermos. Y no lo estamos haciendo. Debe haber más y mejores programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. En lugar de gastar tanto dinero que se está gastando en perseguir a los usuarios y mantenerlos en las cárceles, que ese dinero se vaya a centros de tratamiento y de rehabilitación. Les haríamos mucho más bien y mejoraríamos la situación. Y finalmente, creo que los cambios que pudieran darse en el marco legal, desde la perspectiva de la salud, deberán ir siempre acompañados de una vigorosa campaña de información y de educación dirigida sobre todo a los jóvenes. El único tema que hemos sido exitosos en salud, en materia de adicciones, en la historia, es con el tabaco. Con el tabaco hemos logrado reducciones importantes. En México menos que en otros países, pero también se ha reducido en México. Y no lo hemos hecho metiendo a la cárcel a los fumadores, Lo hemos hecho educando, informando, desde la escuela, haciendo ver cuáles son los efectos nocivos, y cada vez hay una mayor conciencia. Ya iba avanzando el proceso. Entonces creo que si este es el único modelo exitoso que tiene la medicina para reducir el consumo de una sustancia adictiva, aunque sea legal, pues creo que es el mejor modelo a seguir. Más prevención, más educación, más información y menos persecución.